3 meses después de que el mundo se despidiera de la leyenda del béisbol Fernando Valenzuela, su hijo, Fernando Jr., finalmente rompió su silencio. En un emotivo y conmovedor homenaje durante el funeral de su padre en Los Ángeles, Fernando Jr. reveló las tiernas y desgarradoras palabras que compartió al despedirse de El Toro. No me dejes todavía. Fernando Valenzuela fue mucho más que un ícono del béisbol. Fue un fenómeno cultural que inspiró a millones, desde el corazón de México hasta las vibrantes calles de Los Ángeles. Su dominio en el montículo con los Dodgers en la década de 1980 lo convirtió en un héroe para innumerables fanáticos, especialmente para la comunidad latina. Ahora, mientras su hijo reflexiona sobre el lado personal de esta figura más grande que la vida, descubrimos los momentos conmovedores que definieron su vínculo y el legado que sigue vivo. Esta es la historia de un padre, un hijo y la emotiva despedida que dejó a millones de personas alrededor del mundo lamentando la pérdida de una leyenda. El viaje de Fernando Valenzuela comenzó el 1 de noviembre de 1960, en la humilde comunidad agrícola de Echohuaquila, ubicada en Navojoa, Sonora. Desde el principio, su talento con la pelota de béisbol destacó, incluso en un lugar donde tales sueños parecían inalcanzables. Mientras la mayoría de los niños en México se inclinaban por el fútbol, Fernando sabía que su corazón pertenecía al béisbol. No era común que alguien de un lugar tan pequeño soñara tan grande, pero el hijo de un campesino siempre fue diferente, dirían más tarde sobre él. Creciendo, Fernando dividía su tiempo entre trabajar en el campo y perseguir su pasión. Su educación le inculcó un profundo sentido de trabajo duro y perseverancia, lecciones que llevó consigo a lo largo de su vida. Sin embargo, no importaba cuán agotadora fuera la jornada laboral, su mente siempre estaba en el béisbol. Las ligas locales se convirtieron en el campo de entrenamiento de Fernando, donde perfeccionó sus habilidades como lanzador y rápidamente comenzó a sobresalir entre sus compañeros. Su ídolo durante esos años formativos fue Sandy Koufax, el legendario lanzador de los Dodgers, un hombre que no tenía idea de que estaba inspirando a un joven al otro lado de la frontera. A medida que el talento de Fernando florecía, el sueño, que antes parecía lejano, de jugar profesionalmente, empezó a sentirse al alcance. Los cazatalentos notaron al excepcional joven lanzador, reconociendo la habilidad y determinación que lo llevarían lejos. No pasó mucho tiempo antes de que Fernando se encontrara haciendo la transición de los polvorientos campos de Sonora a las brillantes luces de Los Ángeles. Allí, no solo haría un nombre para sí mismo, sino que también se convertiría en un ícono cultural y deportivo. A pesar de su meteórico ascenso, Fernando nunca olvidó sus raíces. Su humildad y conexión con su origen permanecieron como el centro de lo que era. No lo esperaba, reflexionó más tarde. Con determinación inquebrantable y el apoyo de su comunidad, el niño de un pequeño pueblo agrícola con grandes sueños se encontró bajo las brillantes luces de uno de los estadios más renombrados del mundo. Con solo 17 años, Fernando Valenzuela firmó su primer contrato profesional con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico. Desde el principio, su talento era innegable. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran oportunidades más grandes. Los Tigres de México, un equipo destacado en la Liga Mexicana de Béisbol, lo adquirieron rápidamente, reconociendo su potencial. El ascenso de Fernando fue nada menos que meteórico. Su lanzado de zurda no solo mostró una habilidad extraordinaria, sino también un estilo único que lo distinguió. Este toque distintivo pronto atrajo la atención de los cazatalentos de las grandes ligas. Para 1979, los Dodgers de Los Ángeles, conocidos por su búsqueda implacable de talento emergente, hicieron un movimiento audaz y firmaron a Fernando. Ese momento fue crucial, no solo para la carrera de Valenzuela, sino para el béisbol en todo México y América Latina.
Su firma representó más que un logro personal. Se convirtió en un faro de esperanza para innumerables jóvenes que compartían sus humildes comienzos. Para muchos, el viaje de Fernando no fue solo suyo, era nuestro sueño, decían, mientras veían a uno de los suyos llegar a las grandes ligas. Cuando Fernando Valenzuela se unió a los Dodgers de Los Ángeles en 1980, pocos podrían haber anticipado el cambio sísmico que traería al mundo del béisbol. Había muchos lanzadores talentosos en el juego, pero la llegada de Fernando fue algo completamente diferente. No se trataba solo de su dominio en el campo, sino del comienzo de un fenómeno cultural extraordinario conocido como Fernandomanía. Esta ola de emoción trascendió el deporte, creando un legado que fue más allá del propio juego. Valenzuela se convirtió en un símbolo de orgullo e inspiración, alcanzando a audiencias a través de fronteras y generaciones. Fernando hizo su debut en las Grandes Ligas en septiembre de 1980, llamado para ayudar a los Dodgers durante la última parte de la temporada. Inicialmente utilizado como relevista, su verdadero momento de despegue llegó al año siguiente, en 1981. Debido a una lesión de otro lanzador, Fernando inesperadamente recibió la pelota como el abridor del día inaugural, una rara y de alta presión oportunidad para un jugador joven. Desde ese primer juego, quedó claro que Fernando no era un novato común. Comenzó la temporada con una notable racha de juegos completos, una hazaña casi desconocida para un lanzador de primer año. Lo que lo distinguió aún más fue su lanzamiento característico, el screwball, un tiro con un giro inverso que desconcertaba a los bateadores y los dejaba adivinando. Su maestría en el montículo convirtió cada aparición en un béisbol imperdible. Al final de la temporada de 1981, Fernando no era solo un atleta estrella, era una leyenda en proceso. La rutina única de Fernando Valenzuela de mirar al cielo antes de cada lanzamiento se convirtió en una imagen inolvidable grabada en la historia del béisbol. Fue uno de los muchos elementos que lo hicieron icónico durante su extraordinaria temporada de 1981. Ese año, Fernando ganó 13 juegos y jugó un papel clave en llevar a los Dodgers de Los Ángeles a la Serie Mundial. Al enfrentarse a los Yankees de Nueva York, los Dodgers rompieron una sequía de títulos de más de una década, logrando el campeonato en 6 emocionantes juegos. Reflexionando sobre la experiencia, Fernando dijo una vez: "Es la adrenalina, la ansiedad que comienza cuando comienza el juego". Pero el impacto de Fernando se extendió mucho más allá de su desempeño en el campo. Su vínculo con la comunidad hispana de Los Ángeles lo elevó de ser solo un jugador de béisbol a un héroe cultural. Para muchos, era un símbolo de orgullo y esperanza, un testamento vivo de que los sueños podían hacerse realidad sin importar de dónde vinieras. La Fernandomanía no fue solo un fenómeno deportivo, fue un movimiento cultural. Unió a personas de todos los ámbitos de la vida y dejó una marca indeleble en la ciudad de Los Ángeles y en el deporte mismo. El meteórico ascenso de Fernando en 1981 le valió 2 de los más prestigiosos honores en las grandes ligas de béisbol: el premio Cy Young y el premio al novato del año. Este logro sin precedentes lo convirtió en el primer jugador en la historia en ganar ambos premios en la misma temporada. Estos premios no solo subrayaron su dominio en el montículo, sino que también demostraron su capacidad para manejar una presión inmensa, todo mientras llevaba a su equipo a una histórica victoria en la Serie Mundial. En la Serie Mundial de 1981, Fernando Valenzuela jugó un papel crucial para los Dodgers, cimentando su lugar en la historia del béisbol. Se convirtió en el primer novato en la historia en comenzar y completar un juego en la Serie Mundial, un logro monumental que llevaba una enorme presión. Su desempeño fue clave para la victoria de los Dodgers, y su nombre quedó grabado para siempre en la historia como uno de los héroes de su inolvidable triunfo
sobre los Yankees de Nueva York. A medida que la fernandomanía se extendía por toda la nación, la influencia de Valenzuela sobre la comunidad hispana en Los Ángeles crecía más. Los estadios llenos y la creciente atención de los medios solo consolidaron su estatus como ícono cultural. Para innumerables latinos que vivían en los Estados Unidos, Fernando era más que un talentoso atleta, era un símbolo de sus sueños y los desafíos que enfrentaban. El impacto de Fernando no se limitó solo a los fanáticos del béisbol. Su éxito en las grandes ligas abrió las puertas para toda una generación de jugadores latinos que lo veían como un modelo a seguir. Les mostró al mundo que los jugadores mexicanos y latinos tenían un lugar legítimo en la liga, rompiendo barreras y desafiando estereotipos. Creo que de esa manera se puede tener éxito, y eso es lo que él está haciendo, dijo un joven fanático, capturando la esencia de la influencia de Fernando. Para muchos, Valenzuela era la prueba viva de que el sueño de llegar a las grandes ligas era alcanzable, inspirando a futuras generaciones a perseguir ese mismo sueño. Sin embargo, la carrera de Fernando Valenzuela no estuvo exenta de desafíos. Después del éxito inicial y el dominio que mostró con los Dodgers, enfrentó su parte de momentos difíciles, especialmente las lesiones, un obstáculo común para muchos atletas. Para Valenzuela, las lesiones pasaron factura en su brazo de lanzar, lo que finalmente afectó su capacidad para mantener el mismo nivel de excelencia que había mostrado en sus primeros años. A medida que pasaban las temporadas, su rendimiento comenzó a decaer, pero enfrentó este desafío con la misma determinación que siempre lo había caracterizado. Valenzuela fue más que un lanzador, fue un competidor feroz. A pesar de los contratiempos, se negó a rendirse. Su amor por el juego y su tenacidad incansable lo mantuvieron en la lucha, continuando jugando y compitiendo al más alto nivel. Aunque ya no era la fuerza dominante que había deslumbrado a los fanáticos en 1981, su presencia seguía siendo formidable. Tanto compañeros de equipo como rivales lo respetaban no solo por sus habilidades, sino por su pasión inquebrantable y su carácter en el campo. A lo largo de los años, la influencia de Valenzuela siguió siendo fuerte, especialmente dentro de la comunidad latina, consolidando su legado. Pero no se trataba solo de estadísticas o títulos. Uno de los momentos más memorables de su carrera posterior ocurrió en 1990, cuando lanzó un juego sin hits contra los St. Louis Cardinals. Este logro notable, alcanzado más adelante en su carrera, fue un recordatorio poderoso de su grandeza perdurable. Demostró que, a pesar de las lesiones y el paso del tiempo, el espíritu competitivo y el talento de Fernando Valenzuela seguían tan agudos como siempre. Con el paso de los años, el tiempo de Fernando Valenzuela en las grandes ligas comenzó a llegar a su fin. En 1991, después de más de una década de servicio leal con los Dodgers, el equipo tomó la difícil decisión de liberarlo, marcando el fin de una era inolvidable. Pero Valenzuela no estaba listo para alejarse del juego aún. Impulsado por un amor inquebrantable por el béisbol, continuó lanzando para varios otros equipos de las grandes ligas, incluidos los California Angels, los Baltimore Orioles, los Philadelphia Phillies y los St. Louis Cardinals. Aunque ya no era la fuerza dominante que una vez captó la atención del mundo, seguía siendo un jugador respetado y admirado. Su pasión por el juego era evidente en cada apertura y su presencia en el montículo seguía inspirando no solo a sus compañeros de equipo, sino también a sus rivales y fanáticos. En 1997, después de una carrera ilustre, Valenzuela tomó la decisión de retirarse del béisbol profesional, cerrando oficialmente la puerta a un capítulo histórico en el deporte. Su legado, sin embargo, perduraría mucho más allá de su último juego. Fernando Valenzuela no solo había dejado una marca indeleble en las grandes ligas, sino que también había transformado la forma en que las generaciones futuras veían la importancia de los jugadores latinos en el juego.
Después de retirarse del béisbol profesional, Fernando Valenzuela abrazó un nuevo rol que le permitió mantenerse conectado con el deporte que lo había convertido en un nombre familiar. Regresó a los Dodgers, pero esta vez no como jugador. En su lugar, se convirtió en comentarista y embajador global del equipo. La voz de Valenzuela se convirtió en una presencia familiar para los fanáticos a través de las transmisiones en español en la red de los Dodgers. Esto le dio una oportunidad única de mantenerse cerca del juego que amaba mientras llegaba a una nueva generación de fanáticos. En este nuevo rol, compartió su vasto conocimiento con la misma humildad y encanto que le habían ganado el respeto durante sus días como jugador. Pero su trabajo como embajador fue más allá del micrófono. Valenzuela viajó por el mundo, representando a los Dodgers y al béisbol en un escenario global. Trabajó para promover el deporte en países donde el béisbol no se jugaba tan ampliamente, ayudando a expandir el alcance del juego. En el camino, compartió su mensaje de trabajo duro, dedicación y perseverancia, inspirando a los jóvenes de diversas culturas a perseguir sus sueños. Uno de los aspectos más emocionantes de la carrera posterior de Fernando Valenzuela fue su continua conexión con la comunidad latina de Los Ángeles. Este vínculo siguió siendo tan fuerte como siempre, convirtiéndolo en un puente entre los Dodgers y los fanáticos que lo habían celebrado en el apogeo de la Fernandomanía. Pero el impacto de Valenzuela no terminó allí. También se convirtió en un defensor apasionado de los derechos de los jugadores latinos en las grandes ligas. Basándose en sus propias experiencias, utilizó su plataforma para arrojar luz sobre los desafíos que enfrentan muchos jóvenes latinos mientras persiguen sus sueños de una carrera en el béisbol profesional. Trabajó incansablemente para abogar por mejores condiciones y mayor apoyo para estos jugadores, especialmente en las primeras etapas de sus carreras. A través de sus esfuerzos, el legado de Valenzuela evolucionó hacia algo más grande que sus logros en el campo. Se convirtió en un testimonio de su compromiso por mejorar las oportunidades para las futuras generaciones de jugadores latinos. Sus contribuciones, tanto dentro como fuera del campo, consolidaron su lugar en la historia, no solo como una leyenda del béisbol, sino como un campeón de la igualdad y las oportunidades en el deporte. En su vida personal, Fernando Valenzuela se casó con Linda Burgos, una maestra de escuela de México, en 1981. Al principio de su carrera, él y su familia pasaban la temporada baja entre las ciudades mexicanas de Echoaquila y Mérida. Juntos tuvieron 4 hijos: Fernando Jr., Ricardo, Linda y María Fernanda. Fernando Jr. siguió los pasos de su padre, jugando como primera base en las organizaciones de los San Diego Padres y los Chicago White Sox antes de mudarse al béisbol de ligas independientes y las ligas menores mexicanas. El 22 de julio de 2015, Valenzuela se convirtió en ciudadano estadounidense durante una ceremonia en el centro de Los Ángeles. Poco después de su naturalización, el presidente Obama lo nombró embajador especial para la ciudadanía y naturalización, donde trabajó para promover los derechos, responsabilidades y oportunidades de la ciudadanía a los residentes permanentes legales elegibles. La presencia de Valenzuela trascendió el béisbol, ya que participó en 2 desfiles del Torneo de las Rosas. Una vez en 1983, a bordo de la carroza del Gobierno de México, y nuevamente en 2008, en la carroza de los Los Angeles Dodgers. También fue gran mariscal del desfile de Navidad de East Los Ángeles en 1981. Sin embargo, la salud de Valenzuela comenzó a deteriorarse en sus últimos años. El 1 de octubre de 2024, se anunció que había sido hospitalizado debido a una enfermedad no revelada. Al día siguiente, los Dodgers confirmaron que no estaría en la cabina de transmisión por el resto del año para centrarse en su salud. Tristemente, el 22 de octubre de 2024, Valenzuela falleció a los 63 años, solo 3 días antes de la Serie Mundial 2024 entre los Dodgers y los New York Yankees. Su funeral se celebró el 6 de noviembre de 2024
en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, donde su hijo Fernando Jr. y su excompañero de equipo Mike Scioscia pronunciaron elogios. Valenzuela fue cremado y sus cenizas fueron enterradas en el Forest Lawn Memorial Park. Poco después de su fallecimiento, se reveló que Valenzuela había estado luchando contra un cáncer de hígado. Sin embargo, TMZ obtuvo más tarde su certificado de defunción, que listaba el shock séptico debido a órganos en mal funcionamiento como la causa oficial de muerte. El documento también mencionaba la cirrosis alcohólica y no alcohólica como factores contribuyentes, y se mencionaron posibles signos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Durante el funeral realizado en Los Ángeles el miércoles, Fernando Valenzuela Jr. compartió una emotiva despedida a su padre. Hablando desde el corazón, Fernando Jr. reveló las tiernas palabras que le dijo a su padre en sus últimos momentos. No me dejes aún. A medida que la ceremonia avanzaba, con palabras del reverendo James Anguiano y de Mike Scioscia, ex compañero de equipo de su padre, fue el turno de Fernando Jr. para dirigirse a la multitud. Con un pañuelo en mano, luchaba contra las lágrimas mientras hablaba sobre el profundo impacto que su padre tuvo en su vida. En la primera fila estaban la esposa de Valenzuela, Linda, y sus otros hijos, Ricardo, Linda y María, junto con sus nietos. Fernando Jr. reflexionó sobre la humildad y amabilidad que definían el carácter de su padre, a pesar de ser un ícono en Los Ángeles. Recordó cómo el Toro siempre fue generoso con su tiempo, firmando autógrafos y ofreciendo simples saludos a los fanáticos. Apreciamos lo que ellos han hecho por él, especialmente los Dodgers, por retirar su número y hacerlo una leyenda, dijo Fernando Jr. El número 34 no es solo un símbolo para nosotros, es un símbolo para Los Ángeles, para los Dodgers. Continuó describiendo cómo su padre era amado por tantos, compartiendo que al crecer le costaba entender realmente la magnitud del impacto de su padre porque siempre lo tenía cerca. Una de las cosas que más describía a mi papá era que no pedía nada a nadie. Siempre le gustaba darlo todo a los demás. Daba consejos, se sentaba contigo y escuchaba tus historias. Recordó Fernando Jr., señalando cómo el amor de su padre por el béisbol nunca flaqueó. Mi papá fue un niño toda su vida, dijo Fernando Jr. con una sonrisa. Le encantaba jugar al béisbol tanto que, incluso a los 46 años, después de su carrera con los Dodgers, seguía lanzando en la Liga Mexicana del Pacífico. Le encantaba tanto que jugaba gratis, incluso en campos de tierra, solo para lanzar una recta por el centro. Lo que más extrañará a Fernando Jr., dijo, son las lecciones que su padre le dio. Palabras simples pero poderosas de sabiduría que moldearon su vida. Su consejo siempre resonará. Llega a tiempo, afeítate, haz las cosas bien, sé respetuoso y siempre trabaja duro en lo que sea que hagas, compartió Fernando Jr., visiblemente emocionado. El momento más conmovedor llegó cuando habló sobre su último intercambio con su padre. Creo que lo último que le dije fue, papá, no me dejes aún, no me dejes, eres una parte tan grande de mi vida y todavía necesito tu consejo, aún no lo sé todo. Y él me dijo, sabes lo suficiente, sabes lo suficiente. Fernando Jr. llevará esas palabras con él para siempre. Él creyó en mí, dijo, y seguiré aprendiendo de él. Quiero ser un buen hombre, un buen padre, un buen hijo como lo fue él. Quiero ser como Fernando Valenzuela, la forma en que trató a todos a su alrededor. Todos podemos aspirar a ser como él. Tras su muerte, Valenzuela fue honrado tanto por los fanáticos como por los Dodgers. Antes del Juego 1 de la Serie Mundial, se dejaron flores y recuerdos en el cartel del Dodger Stadium. Los Dodgers celebraron una ceremonia para conmemorar su vida y carrera, a la que asistieron la esposa e hijos de Valenzuela, y se guardó un momento de silencio. Los compañeros de equipo Orel Hershiser y Steve Yeager iban a lanzar el primer lanzamiento.
pero decidieron en su lugar colocar una pelota de béisbol sobre el montículo, pintada con el icónico número 34 de Valenzuela. También usaron su camiseta para la ceremonia, y las banderas fueron izadas a media asta, mientras una banda de mariachi se presentó en el juego. Los Dodgers también anunciaron que usarían un parche en el uniforme en honor a Valenzuela durante la Serie Mundial 2024 y la temporada 2025. Por coincidencia, la celebración de la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial tuvo lugar el 1 de noviembre de 2024, que habría sido el 64º cumpleaños de Valenzuela. Los fanáticos le rindieron homenaje con pancartas y cantando «Feliz cumpleaños» durante el desfile de la victoria y en el Dodger Stadium. En Boyle Heights, el artista Robert Vargas completó un gran mural de Valenzuela poco después de su muerte, asegurando que su legado continuara viviendo en la comunidad que impactó tan profundamente. ¿Qué parte de la vida o el legado de Fernando Valenzuela resuena más contigo? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana para más homenajes emotivos e historias inspiradoras.